Bueno, a ver. Entonces hagamos un repasito rápido, ¿sí? Para vectores tenemos que, sí o sí, definir primero el vector. ¿Cómo hacemos eso? Con un typedef, el tipo de datos que va a guardar el vector o el arreglo, el nombre y la dimensión, ¿sí? Una vez que definimos eso, ya podemos empezar a usarlo, ¿sí? ¿Cómo lo usamos? Tenemos que recorrerlo de forma secuencial, ¿sí? Bueno, Fran, estamos volviendo a recapitular, así que te va a venir de 10, ¿sí? Recorrerlo de forma secuencial, entonces, ¿qué significa eso? Recorrer elemento por elemento, desde el primero, pasando por el segundo, el tercero, así hasta el último. ¿Cómo hacemos eso? Lo hacemos con un for, ¿sí? El for desde la primera posición, o sea, desde i igual a 0 hasta una posición anterior de la cantidad del vector que indicamos nosotros, ¿sí? Si indicamos que van a ser 6 elementos, va a ser hasta la posición 5. ¿Por qué? Porque siempre empieza con 0, entonces es 1 menos, ¿sí? De ahí vamos leyendo, escribiendo, ¿sí? Vamos escribiendo el vector en la posición i sería en este caso. ¿Por qué la posición i? Eso es algo que no sé si les dije. La posición i es la que va a ir iterando, ¿sí? Primero va a valer 0, en la próxima pasada va a valer 1, en la próxima 2, en la próxima 3, y así hasta que esto no se cumpla, ¿sí? Una vez que termino de recorrer todo el vector, con el sin, digamos este sin, ya lo tengo cargado. Una vez que lo tengo cargado, puedo mostrar los elementos del vector. ¿Cómo hago? Exactamente lo mismo, tengo que recorrerlo de forma secuencial. Primero, segundo, tercero y así hasta el último. Y voy con un code, voy mostrando lo que tiene el vector en la posición i de vuelta en este caso, porque i es la variable que va iterando. Va 0, 1, 2, 3 y así por cada vuelta, ¿sí? Y bueno, este es un guión que se lo pongo como espacio para que separe elementos por elementos, ¿sí? Volvamos a recapitular. Entonces, vectores o arreglos son colecciones de elementos de un mismo tipo, ¿sí? Es lo que yo le decía, la bolsa, una bolsa con bolillas, todo tienen que ser bolillas, ¿sí? Una caja con, no sé, por ejemplo, bombones, todos tienen que ser bombones, ¿sí? Todos tienen que ser elementos del mismo tipo. Ahora, los arreglos pueden tener una, dos o n dimensiones, ¿sí? Si es de una dimensión, estamos hablando de algo como el grafiquito que les hice acá, ¿sí? Algo como esto, una fila que contiene elementos de un mismo tipo, en este caso son todos números enteros, ¿sí? Ese es un arreglo de una dimensión. Ahora, el de dos dimensiones está asociado con, siempre, asocienlo con una tabla, ¿sí? También elementos que contienen, un arreglo que contiene elementos del mismo tipo, ¿sí? Volvamos a los números enteros. Entonces, si esto tiene número entero, todos los elementos que estén acá, ¿sí? Tienen que tener números enteros. Pueden repetirse, sí, tranquilamente pueden repetirse. No hay restricciones acerca de eso, ¿sí? Ahora, ¿cómo recorremos? Bueno, ya vimos cómo recorremos el arreglo de una dimensión, ¿sí? Ahora, ¿cómo recorreríamos un arreglo de este tipo, de dos dimensiones? Bueno, hay varias formas de recorrer, ¿sí? Hay algunos que hacen, he visto que le han dado alguna vez a algún práctico este tipo de recorrido, ¿sí? Que encuentren el código para ese tipo de recorrido, para después, para este tipo de recorrido, también el recorrido espiral, ¿sí? O el espiral inversa, ¿sí? Hay un montón de tipos de recorrido. La más clásica es hacer primero de izquierda a derecha y luego de arriba a abajo. O sea, vamos llenando primero acá, 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 acá. Una vez que está completo, hace el salto de fila y empieza a llenar acá, 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 acá. Completa, salta de fila y vuelve a llenar. Ahí, ahí, ahí y ahí. ¿Sí? Ahora, ¿cómo piensan que podemos recorrer o hacer ese tipo de recorrido? ¿Sí? Ya en código, a ver. Con dos for anidados. Bien. ¿Sí? Exactamente, se hace con dos for anidados. Pero lo primero que tenemos que hacer es definir que el arreglo va a ser de dos dimensiones. ¿Sí? Si el arreglo va a ser de dos dimensiones, necesitamos dos
índices, ¿sí? En este caso era de una dimensión y necesitamos un índice. Ahora es de 2 dimensiones, entonces vamos a necesitar 2 índices, ¿sí? ¿Cómo hacemos acá? Vamos de vuelta acá arriba. A los arreglos de 2 dimensiones generalmente se les llama matriz, ¿sí? Entonces vamos a definir el tipo matriz que va a tener la primera dimensión y la segunda dimensión, ¿sí? La primera dimensión lo que va a abarcar va a ser las filas, ¿sí? O lo que va a significar acá la primera dimensión son las cantidades de filas que tiene, ¿sí? Y acá la cantidad de columnas, ¿ok? Entonces, definimos la matriz, en este caso, de hasta 10 filas y hasta 10 columnas, ¿sí? Entonces, tipo matriz de 10 por 10. Entonces, acá tengo que cambiar la matriz y vamos a llamarla a la variable matriz, como para no perder, ¿sí? Entonces, una variable matriz que va a ser de tipo matriz. Y el tipo matriz es el que definimos arriba. Una matriz de 10 por 10, un arreglo de 2 dimensiones, de 10 por 10, 10 filas por 10 columnas, que va a contener, en este caso, serían números enteros. ¿Ok? Ahora, ¿cómo recorro eso? Tengo que hacerlo con 2 for anidados. Claro, con for anidados, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a declarar una variable, bueno, en este caso ya tengo la i, y vamos a usar j. ¿Sí? Entonces acá vamos a indicar cantidad de filas vamos a poner, ¿sí? Acá vamos a cambiar, vamos a poner fila y columna, ¿sí? Vamos a poner fila y col, para que sea más corto. Entonces vamos a leer las filas, vamos a leer también las columnas, ¿sí? Una vez que yo tengo eso, ya puedo empezar a trabajar, ¿sí? Ojo, lo que voy a poner acá, ¿sí? Tiene que ser como está definido, tipo matriz, de hasta 10 filas y 10 columnas, tiene que ser menor, ¿no? Lo que voy a escribir ahí, no puedo poner 100 y 100. Por eso les decía hace rato que en base a lo que a la cantidad de elementos que van a utilizar, acá definan elementos máximos. Hay una forma de no estar cambiando esto a cada rato si es que lo tienen que definir una sola vez, ¿sí? Hacen eso y definen una constante acá, ¿sí? Una constante entera que se va a llamar fill y que va a tener 10 elementos, ¿sí? Y lo mismo acá, una constante entera, call, con 10 elementos, es exactamente lo mismo, ¿sí? Vamos a poner acá como estábamos trabajando. 10 por 10. ¿Sí? Eso es en caso de que necesiten definir muchas veces esto, le pasan 2 constantes acá y definen las constantes una sola vez y listo, ¿sí? Ahora, entonces tenemos filas y columnas. Vamos a hacer una chica de 3x3 nomás, como un tablerito de tatetí, ¿sí? Ahora, ¿cómo voy recorriendo? Tengo que recorrer con un for, ¿sí? For desde, vamos a hacer con la i primero, ¿sí? Desde 0 hasta menor que, y ahí analizo, ¿sí? Ante cualquier problema que tengan ustedes, ya sea, no sé, de física, matemática, programación, ¿sí? Yo les recomiendo siempre 100% que hagan un gráfico. Ustedes hacen el gráfico, si lo interpretan bien, lo dibujan bien, tienen un 50% del problema resuelto, ¿sí? ¿Cómo hago el gráfico? Bueno, vamos a hacer una tabla, dijimos que vamos a hacer de 3x3, ¿sí? 3 filas por 3 columnas. Entonces, vamos a recorrer de izquierda a derecha y después de arriba para abajo, ¿sí? Entonces acá voy poniendo las posiciones, 0, 1 y 2, ¿sí? Acá también, 0, 1 y 2, ¿sí? Ahora, si yo necesito recorrer esta fila primero, ¿sí? Dijimos que I va a manejar, sería la posición, estas posiciones, ¿sí? 0, 1 y 2, la posición de cada columna sería así. Esto es como medio un entrevero que hay que hacer, ¿sí? Pero no se tienen que confundir. Y va a manejar las columnas, o sea, va a ir iterando columna por columna de cada fila,
¿sí? O sea, en la primera fila, columna 0, columna 1, columna 2. ¿Ok? Entonces, vamos al código de vuelta. A ver, pues, si puedo correr esto. Ahí está. ¿Sí? Entonces, si I me va a iterar las columnas, ¿sí? De cada fila, o sea, la posición de cada fila, yo tengo que hacer que sea menor que fila, perdón, que columna, ¿sí? Porque columna va a ser esta cantidad, ¿sí? Si columna, por ejemplo, acá valdría este 3 y este 4, acá se va a aumentar una más, ¿sí? Entonces, para este recorrido de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, primero lo que tienen que hacer, el for que esté más afuera, va a iterar las columnas, ¿sí? Con paso 1. Ahora, tienen que hacer otro for que haga qué. Lo mismo, ¿sí? Desde 0, en este caso sería J, pero con fila, ¿sí? Una vez que ustedes hacen el recorrido, ahí van leyendo, ¿sí? ¿Qué van a leer? La matriz en la posición fila, que sería J, ¿sí? Y, a ver, déjenme alcanzar si no me estoy mareando. A ver qué opinan ustedes. Los voy leyendo mientras voy analizando qué dice acá. Matriz IJ. Sí, eso es lo que estaba dudando. Bueno, cambiemos, probemos y veamos. A ver qué dice. ¿Sí? Una forma fácil de probar si estamos haciendo bien esto, ¿sí? Es hacer así. Hacen un furioso copia-pega y cambian acá. ¿Sí? Con eso ya se van a dar cuenta si es que están haciendo bien. ¿Sí? Vamos a volver al gráfico y vamos a llenar con unos cuantos datos para ver. ¿Sí? Acá vamos a poner 1, el 3, el 4, el 2 por acá, un 5, un 7, un 9, un 4 y acá un 6, y acá el 8. Probemos entonces, tratemos de llenar de esta forma: 1, 3, 4, 6, 2, 5, 8, 9, 7. Veamos si anda. Sí. Ah, no, empezó a saltar todos los... Ahí para que no reviente todo el código de los ordenamientos. ¿Sí? Cantidad de filas, dice. Bueno, pusimos que eran 3. ¿Sí? Cantidad de columnas también 3. Vamos por la primera. 1, 3, 4, 6, 2, 5. Las primeras dos llenas. 8, 9 y 7 la última. ¿Sí? Y ahí está mostrando 1, 3, 4, que es la primer columna, perdón, la primera fila, ¿sí? Después 6, 2, 5, que es la segunda, y 8, 9 y 7, que son es la tercera, ¿sí? Vamos a morder un poquito porque se vea más prolijo. Acá por cada fila que termine va a ser un salto de línea. ¿Sí? Vamos a probar de vuelta. 1, 3, 4, 6, 2, 5, 8, 9, 7. Vean, ahí está. 1, 3, 4, 6, 2, 5, 8, 9, 7. Entonces ahí vemos que está llenando bien. ¿Sí? ¿Lo van entendiendo, chicos? ¿No sería lo mismo como es una matriz cuadrada? Sí, si es matriz cuadrada, sí, puede ser que sea lo mismo. ¿Sí?
Lo que pasa es que a vos siempre te conviene diferenciar estos. ¿Por qué? En realidad, a ver, no sería lo mismo. ¿Por qué? Porque J va a ir iterando uno a uno, lo mismo que I, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Acá vamos para la primera columna, ¿sí? Y va a entrar con 0. Entonces acá se va a mantener siempre en 0. Estar también en 0. En la primera vuelta sí va a cumplir. ¿Por qué? Porque te va a llenar la diagonal principal. El primer elemento de la diagonal principal, que sería este, ¿sí? Ahora, una vez que termina de llenar el primer elemento, salta el segundo elemento. J entonces va a valer, ya no vale 0, sino que vale 1. ¿Sí? Al valer 1, de esta forma sería 0, 1. Si pones I o JJ, acá, en caso de que sea JJ, acá va a ser 1 y 1. ¿Sí? O sea, te va a llenar este 3 en vez de colocarlo acá, te lo va a poner acá. ¿Sí? Cuando itere J de vuelta, va a pasar a valer 2. ¿Sí? Si esto es JJ, también va a ser 2 y 2. O sea, te va a llenar la diagonal principal. Vamos para el caso de las I. Si pones I e I en los dos, siempre va, por lo menos para la primera fila, va a llenar este elemento, después lo va a sustituir y después lo va a volver a sustituir, o sea, va a escribir en el mismo lugar 3 veces. ¿Sí? Cuando itere, I va a valer 1, entonces va a pasar acá. ¿Sí? Pasa acá, ¿por qué? Porque va a ser I, o sea, va a ser 1, 1. Va a tener acá y va a volver a pasar lo mismo. Se te va a volver a sobreescribir 3 veces la misma posición. Y exactamente lo mismo con la tercera, ¿sí? O sea, vas a llenar la diagonal principal. Ojo con el tema de las matrices cuadradas, ¿sí? Por más que sean iguales, siempre hagan esa diferencia, ¿sí? Matriz IJ que JI. Bueno, es lo mismo. Acá que esto, el recorrido sería distinto, ¿sí? Porque la forma de las iteraciones también va a cambiar. ¿Sí? Quizás de esa forma no haga esto de izquierda a derecha y de abajo, de arriba a abajo, sino que puede ser que lo sea de derecha a izquierda y de abajo para arriba, ¿sí? Eso hay que ir probando. Bien, ¿se va entendiendo entonces cómo recorre? Es re sencillo, hay que hacerlo con un for, en caso de que sea una dimensión, en caso de dos dimensiones, con dos for, así como les mostré recién, ¿sí? ¿Quieren que veamos algún punto en específico de este TP? Bueno, esto es más teoría que otra cosa, ¿sí? El rango, una diferencia, ¿sí? Sí, Fran, podés hacerlo ¿cómo se llama? Con otra estructura, con el perdón, con el while o con el do while, pero al ser de acceso secuencial, te conviene hacerlo con el for, ¿sí? Ya vamos a llegar a los métodos de ordenación. Bueno, yo creo que con eso, este TP ya prácticamente, ¿cómo es para multiplicar dos vectores y de ser un tercer vector? Bien. Este, con esto de recorrer los vectores, hacer esto, bueno, ya los demás sale solo, digamos, prácticamente. Este es de búsqueda. Bueno, a ver, vamos paso por paso. Ahí vi que tenían en uno de los TP, no me acuerdo en cuál, creo que es en el 11, decían que hagan como una mezcla, un merge entre dos vectores. ¿Sí? Es más o menos lo que me decía Ernesto, más o menos algo así parecido de multiplicar. O sea, el procedimiento es distinto, es similar, pero hay que hacer otra operación nada más. ¿Sí? Por ejemplo, todo se basa en la lógica. ¿Sí? Por ejemplo, tienen, qué sé yo, dos o más así. ¿Sí? Tienen este vector de números enteros, ¿sí? 4 posiciones, y tienen, qué sé yo, por ejemplo, otro vector de 3.
de 7 posiciones, ¿sí? También los dos de número entero, ¿sí? Acá, por ejemplo, tienen 1, el 3, el 5 y el 7. Acá son todos los impares y acá tienen los pares, por ejemplo, ¿sí? 2, 4, 6, 8, el 10, el 12 y el 14, ¿sí? Entonces, tienen que armar un tercer vector, ¿sí? Con los datos de estos dos. Y les piden una condición generalmente de que sea, por ejemplo, ordenado de forma decreciente, ¿sí? ¿Cómo van a hacer eso? Bueno, lo pueden sacar con lógica fácilmente, ¿sí? ¿Cómo es el tema acá? El tema es ir recorriendo uno en base al otro. ¿Cómo hacen eso? Lo mismo, al ser vectores paralelos en este caso, tienen que hacerlo con un for, ¿sí? O lo pueden hacer con dos también, ¿sí? ¿Cómo es el truco en esto, digamos? Ustedes párense siempre en el primer elemento de cualquiera de los dos vectores, ¿sí? Vamos a tomar este porque es el más corto. ¿Y qué tienen que hacer con eso? Tienen que formar pares. Primero con este, luego con ese, luego con ese, o sea, con el primer elemento, todos los otros, ¿sí? Y ahí van haciendo las operaciones que le van pidiendo. Y en este caso vamos a hacer una hoja de escritorio para ordenarlo de forma creciente, ¿sí? O sea, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Entonces, comparan el primer elemento de este vector con el primer elemento de este vector, ¿sí? Acá vamos a poner vector B y acá vamos a poner vector I, ¿sí? Y la condición va a ser B menor que I, ¿sí? Si esta condición es verdadera, van a poner el elemento de B acá, ¿sí? O sea, del vector B. Y si es falso, van a poner el de I, ¿sí? O sea, por true ponen B, ¿sí? Y por false ponen I, ¿sí? Un if y un else, básicamente, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacen? 1 con 2 comparan. B, que es 1, menor que I, sí. Entonces, lo quitan de acá, ¿sí? Y lo ponen acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va por true. Una vez que ustedes quitaron este, el puntero cambia, ¿sí? Esto va recorriendo. ¿Por qué? Porque lo quitaron acá, aumenta 1. Y vuelven a comparar. 3 y 2. 3 es menor que 2, falso. Quitan este y lo ponen acá, ¿sí? Al quitar este, el puntero se mueve, ¿sí? Y así van comparando posición por posición. 3 es menor que 4, true, ¿sí? Entonces, lo sacan de acá, lo colocan acá. El puntero cambia, ¿sí? Comparan de vuelta. 5 es menor que 4, no. Viene por el false, lo saca de acá, lo coloca acá, ¿sí? Y el puntero vuelve a cambiar. Y así, ¿sí? 5 es menor que 6, sí, lo saca, cambia el puntero y viene acá, ¿sí? Vuelve a comparar, lo sacan, colocan acá, vuelve a cambiar el puntero, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando llega a la última posición? Todavía no detectó que está en la última posición, ¿sí? Vuelve a hacer la comparación. 7 es menor que 8, sí. Lo saca, lo coloca acá y el puntero cambia porque sigue la misma lógica, ¿sí? ¿Y qué hace? Ya no tiene nada para comparar acá con este. Entonces siempre va a ir por falso, ¿sí? Va a ir acá al 8, ¿sí? Después el 10, va a cambiar el puntero acá, saca, le pone el 10, ¿sí? Este lo saca de acá, el puntero apunta acá, perdón, lo saca, coloca el 12, ¿sí? Cambia el puntero, saca el 14, lo coloca ahí y cambia el puntero. Entonces, cuando deja de apuntar o apunta nulo, digamos, ¿sí? Ya vaciaron estos dos vectores y completaron un tercer vector, ¿sí? Esto en este caso es un método de ordenamiento, creo que lo tienen por intercalación, una cosa así. Es uno de los más básicos, ¿sí?
se puede hacer con operaciones matemáticas, como por ejemplo para llenar los, qué sé yo, les dan una serie de números, en este caso 1, 3, 5 y 7, y les dicen que rellenen con el doble de estos números. Bueno, hacen lo mismo, recorren el vector, ¿sí? Ojo que los vectores pueden hacer así. Yo les recomiendo que cuando los dibujen hacia acostados, pero pueden ser verticales también, ¿no? Por ejemplo, van a recorrer el vector 1, 3, 5 y van a llenar un vector nuevo, también de la misma cantidad, de la misma dimensión, ¿sí? Pero con los dobles de esto. Entonces, ¿qué hacen? Recorren posición por posición. Al elemento, perdón, que está en esta posición, lo multiplican, por ejemplo, por 2 y rellenan ese resultado acá, ¿sí? ¿Cómo harían eso? Supónganse que ese vector se llama B, B en la posición I, que es la que va intercalando, la multiplican por 2, ¿sí? Acá voy a borrar esto. Y, a ver, pongámoslo así. Supónganse que este vector se llama B, ¿sí? Y quieren rellenar un vector que se llame A, por ejemplo, ¿sí? Con el doble de esto. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Que A en la posición I, ¿sí? Sea igual a lo que tiene B en la posición I, pero afectado por algo, o sea, en este caso multiplicado por 2, ¿sí? Y van llenando primera posición acá, tienen que ir recorriendo los vectores de forma paralela, ¿sí? Entonces sacan de acá, multiplican por 2, llenan acá, ¿sí? Pasan a los otros punteros, acá y acá, ¿sí? ¿Cómo hacen? Sacan esto, multiplican por 2, vienen para acá, ¿sí? Cambia el puntero ahí, vuelve a hacer lo mismo, saca, multiplica por 2 y llena el vector, ¿sí? ¿Se va entendiendo la lógica? Lo único que tienen que hacer es sacar la lógica de cómo van recorriendo y cómo tienen que recorrerlo y de qué forma tienen que operarlo, hermano. Una vez que ustedes sacan eso, ya pasarlo al código es muy simple, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo lo van a pasar al código? Fíjense. Si recorremos, vamos a volver al tipo vector todo. Yo creo que era, ¿vale? Vector, matriz todavía no. Ahí está. Bien. Acá por empezar tienen que declarar dos vectores, ¿sí? Un vector B y un vector A que va a ser de tipo vector. Y en el for, recorren uno, lo llenan, ¿sí? En este caso vamos a llenar B. Y para recorrer el otro, para llenar el otro, también lo tienen que hacer con un for. Y vamos a utilizar la variable j en este caso como para que sea un poquito distinto. También va a empezar en 0, va a ser menor hasta la misma posición porque tiene que respetarse que son las mismas posiciones, ¿sí? Y acá, ¿qué va a hacer? Va a leer del otro vector, o sea, de B, y lo va a escribir en el vector A, ¿sí? Entonces, en A, se va a ir iterando, vamos a poner, ¿sí? Mejor dicho, acá no sería así, acá sería una asignación directamente, ¿sí? Vamos a poner lo que tiene B en esa posición, pero multiplicado por 2, ¿sí? Y acá vamos a hacer la muestra de los dos, ¿sí? Vamos a poner vector B, va a salir una sola, vector B, muestro todo, y acá vamos a poner vector A.
Y lo mismo, pero acá A. ¿Sí? Vamos, chicos, corre esto. Guardemos. Es un vector de 3 por 3, entonces el primero va a ser bueno, 1, 3 y 5. ¿Sí? Fíjense acá salió 1, 3 y 5. Y bueno, el vector A se llenó con cualquier cosa porque... ¿qué hizo acá? Lo que tiene... acá no es I, acá es J, porque estamos iterando con J. Y ya que estamos, le metamos un salto de línea acá. 3, 1, 3, 5. Y ahí está, ¿sí? Para 1, 2. Para 3, 6. Y para 5, los 10. ¿Sí? De esa forma se trabajan con vectores paralelos. Ahora, si ustedes quieren llenar dos a la vez o leer dos a la vez, únicamente de acá tienen que agregarle otro sin, ¿sí? Ojo siempre entre llaves, ¿sí? Porque son hacer más de una instrucción, ¿sí? Si quieren cargar dos vectores iguales, acá pueden leer los dos, ¿sí? Sin A, por ejemplo, ahí, y que itere. Entonces ahí van a ir guardando los dos vectores a la vez, ¿ok? Bien, ahora pasemos a lo que más me interesa. ¿Se va entendiendo hasta ahí? ¿Sí? Hasta ahora lo único que hicimos fue recorrerlo de forma paralela a cada uno, también de dos dimensiones, ¿sí? Operarlos también, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí, chicos? A ver, bucle repetitivo es. Fíjate, puede ser por las variables que estás usando, ¿sí? Tener cuidado de que tengan escape esas variables, porque si estás cayendo en un bucle, es evidentemente que no se están controlando una de las variables, ¿sí? Cuidado con eso. Bien, pasemos entonces a los métodos de ordenamiento, ¿sí? Que es lo más complicadito, creo yo. Acá volvamos a un solo vector, ¿sí? A ver, este saquemos, no, este deja, vector B, este que sacar. Y acá le vamos a poner la separación esa que tenía ese vector. Ahora, ustedes tienen varios métodos de ordenamiento. He visto que le han dado más que el año pasado, por lo menos acá en San Pedro se dio de otra forma. Sí, este no es el otro de arreglos. Arreglos, ordenación. Sí, este. Bien. Creo que dos o tres métodos más, pero no están tan difíciles. ¿Sí? Fíjense, yo sin querer queriendo les hice uno que era el de intercalación, y este que les hice acá. Y acá tienen todo el algoritmo. ¿Sí? Todo eso está en pseudocódigo. Básicamente lo que hace este algoritmo es, ustedes tienen dos vectores, ¿sí? Y van a llenar un tercero ordenándolos. Es exactamente lo mismo que hicimos hace rato, ¿sí? ¿Cómo lo hace? Compara, fíjense, las primeras dos posiciones, ¿sí? Toma estas dos, compara cuál es el menor, es el 2, llena de acá y corre directamente, no lo saca, sino que corre el puntero y ya empieza a apuntar a 6, ¿sí? Entonces compara 14 con 6. ¿Por qué 14? Porque de acá nunca movió el puntero, ¿sí? 14 con 6. ¿Cuál es menor? 6. Bueno, coloca en el vector nuevo el 6, ¿sí? Y recorre el lugar donde estaba el 6, ¿sí? Fíjense, ahora pasa al 44. 14 y 44, ¿cuál es menor? El 14. Entonces pone el 14 acá y corre el puntero al 16. ¿Ven? Acá está marcando el 16. Compara de vuelta 16 y 44, el menor es 16, lo coloca acá, corre el puntero de 16, ahora 21. 21 y 44. ¿Cuál es el menor entre los dos? 21. Entonces lo coloca en el tercer vector y corre el puntero de vuelta del vector 1, donde está el 21, ¿sí? Pasa ahora al 42. 42 y 44, ¿cuál es el menor? El menor es 42, entonces los coloca en el tercer vector
y así, ¿sí? Vuelve a correr el puntero, pero como ya no apunta nada, se puede decir que este vector ya no tiene más elementos, ¿sí? Entonces, directamente empieza a colocar todos los elementos del otro vector en la forma que esté, ¿sí? 44, fíjense, lo coloca acá, corre el puntero al 63, 63, como no tiene con qué comparar, ya directamente lo va llenando, ¿sí? Entonces, una vez que los punteros salieron del vector 2 y del vector 1, significa que ya todo el vector 3 está lleno, ¿sí? Es un método de ordenamiento bastante simple, ¿sí? Es cuestión de ir comparando, pero la condición, digamos, medio esencial, es que los vectores tengan la misma cantidad de elementos, fíjense, ¿sí? ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, el vector 2 tuviera 2 o 3 elementos más, supónganse que tiene 3 elementos más, ¿sí? ¿Qué pasaría acá? Esos elementos sí o sí tienen que estar ordenados, ¿sí? Si no están ordenados, lo va a ir llenando, 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 y va a quedar toda esta parte ordenada, pero la última parte no, ¿sí? Entonces, es condición, digamos, necesaria que los vectores que tenemos tienen que estar previamente ordenados de la forma que queremos, ¿sí? Esa es una. Y la otra, que en lo posible tengan si no están ordenados, ¿sí? Que tengan la misma cantidad de elementos, ¿sí? Esas son dos cosas que pueden llegar a pasar. Ese es uno entonces de los métodos de ordenamiento. Y después tienen todo esto. Tienen el burbuja o intercambio, ¿sí? El de selección, el de inserción, el shaker sort, que es una adaptación, una mejora del método burbuja, ¿sí? Creo que lo ven como sacudida o algo así también, ¿sí? El método shell, que se trata de divisiones, y el método rápido, que, bueno, todo el mundo lo conoce como quicksort, ¿sí? Son, cada uno de estos tiene su grado de complejidad, ¿sí? Su grado de problemática también, y algunos son recursivos, como en este caso del quicksort, ¿sí? Pero son bastante fáciles. Pasemos al método burbuja, ¿sí? Todo lo que tienen acá, si lo pueden leer, mucho mejor, pero yo se lo voy a tratar de explicar como yo lo entiendo porque creo que les va a resultar más fácil, ¿sí? El método burbuja en lo que consiste es que ustedes tienen, supónganse, volvamos al ejemplo de la bolsa, ¿sí? Un arreglo es una colección entonces de elementos de un mismo tipo. Supónganse una bolsa de, qué sé yo, bolilla, ¿sí? ¿Cómo van a hacer con esto? El método burbuja, si quieren aplicarle a esa bolsa, van a sacar la más grande a flote, ¿sí? O sea, la van a llevar para arriba. Por eso es como una burbuja, digamos, porque la burbuja más grande sale a la superficie primero. Entonces, el elemento más grande, fíjense en este caso, para esta primera fila, ¿sí? El elemento más grande, ¿cuál sería? El 5,92,90, ¿sí? Entonces, fíjense que el 5,90 lo va a tratar de desplazar hasta el último, ¿sí? Fíjense que acá, ¿ven? Ya lo acomoda al último, ¿sí? Una vez que acomodó el último, ¿sí? Fíjense, en esta pasada lo acomodó, ¿sí? ¿Qué hace? Agarra el próximo mayor, que en este caso es el 311, ¿sí? El 311 y también trata de moverlo hasta el último, ¿sí? Que fíjense en esta posición, quedó acá, ¿sí? Agarra el siguiente mayor, que sería el 230, ¿sí? Y vuelve a hacer lo mismo, lo vuelve a llevar hasta la superficie, hasta el lugar que le corresponde, que sería acá, ¿sí? Estoy yendo y viniendo desde en la tabla, pero es para que lo entiendan, ¿sí? El método burbuja lo que consiste es en llevar el más grande hasta la superficie, ¿sí? Hasta quedar, digamos, en caso de que sea el más grande de todo, hasta quedar al último. Y en caso de que sea más chico que el mayor de todo, va a quedar cada uno en su respectiva posición como trata de acá, ¿sí? 32, 144, 230, 311 y 590. Una vez que está todo ordenado, listo, el método burbuja ya terminó. ¿Cómo hace eso? Y va comparando de a pares, ¿sí? Compara el primero con el segundo. Si el primero es mayor, lo cambia, ¿sí? Si no es mayor, compara los otros dos, este con este, ¿sí? Si el primero es mayor, hace el cambio. Fíjense que acá hizo el cambio, ¿ven? Hizo el cambio y cambian los dos punteros, van de a dos punteros, este con el siguiente, y este con el siguiente, y así, ¿sí? Una vez que hizo el cambio acá, pasa esto, compara los otros dos que siguen. Compara cuál es mayor, hace el cambio. 311 viene acá, 590 viene acá, ¿sí? Y vuelve a comparar estos dos.
590 con 032. ¿Sí? ¿Cuál es mayor? 590. Entonces realiza el cambio. Una vez que terminó de recorrerlo, digamos, de dos en dos, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Vuelve a comenzar. Fíjense. Vuelve a comenzar con el último estado. O sea, 230, 114, 311, 032 en este caso porque hizo el cambio, y 590. ¿Sí? Y vuelve a comparar de a pares. 230 con 144. ¿Cuál es mayor? 230, entonces hace el cambio, fíjense. ¿Sí? Y así vas haciendo los cambios pasada por pasada. Lo que tiene de malo el método burbuja, fíjense que para la primera pasada está todo bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me saca el mayor a flote. Ahora, vamos para la segunda pasada, sigamos. 230 con 311. No, 230 no es mayor que 311, entonces lo deja como está. Y cambia acá. ¿Sí? Mejor dicho, compara acá. 311 con 0.32. 311 es mayor que 0.32, sí, entonces hace el cambio, 0.32 con 311. Y acá es donde viene el problema del método burbuja, por eso es ineficiente, porque el 590 ya es el mayor, ¿sí? Ya está ordenado. Entonces, el burbuja lo vuelve a comparar, cuando no tiene sentido comparar, ¿sí? ¿Por qué? Porque se supone que ya está ordenado. Pero bueno, el método es lo que hace, entonces hay que respetar, ¿sí? 311 vuelve a comparar con 590, no es mayor, y vuelve de vuelta a comenzar con el último estado del vector. ¿Sí? Y va comparando de a pares, así, fíjense que acá 311 ya está acomodado, pero sin embargo acá lo vuelve a comparar 230 con 311 y vuelve a comparar 311 con 590. Y así sucesivamente hasta que termina todas las pasadas y el vector queda totalmente ordenado. ¿Sí? Ustedes le pueden cambiar el orden, pueden hacerlo de mayor a menor si quieren, ¿sí? ¿Dónde tienen que cambiar? En la parte acá del cambio. Antes de realizar el cambio, acá en esto donde estoy señalando ahí, comparan. Fíjense, acá compara el vector en la posición J con el vector en la posición J más 1. O sea, acá es J, J más 1 es esto. ¿Sí? Entonces ahí yo me aseguro de comparar siempre de a pares consecutivos. ¿Sí? Una vez que comparo eso, en ese caso, si es mayor, como estamos sacando el mayor a la derecha, ahí va a llamar la función cambio, que es esto. ¿Sí? Esta función, este procedimiento, realiza el cambio nada más. ¿Sí? Pone un valor en un lado y el otro en el otro. ¿Sí? Este es para hacerlo de forma creciente. Para hacerlo de forma decreciente, cambian acá y listo. Cambian el sentido de la desigualdad y ya les modifica todo el recorrido, va a seguir siendo el mismo, pero el mayor lo va a colocar acá adelante. ¿Sí? Una mejora del burbuja, no sé si se los piden, pero por si les llegan a pedir, en vez de hacer que recorra hasta acá, hacen que recorra hasta la última posición menos uno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la primera pasada va a recorrer hasta acá, la segunda va a recorrer hasta acá, la tercera va a recorrer hasta acá. Entonces se reduce a la mitad del tiempo de ejecución de este método. ¿Sí? Lo pueden hacer con un for, lo pueden hacer con una bandera, lo pueden hacer con la posición de ocupado, como ustedes quieran. ¿Sí? Acá vi que les pasan la posición de ocupado, o sea, hasta esta posición está lleno el vector, entonces esta es la que van a tener que ir haciéndola decrecer, ¿sí? Para la mejora. Después, si no les piden mejora, utilicen este algoritmo y ya está. ¿Sí? ¿Se entendió el método burbuja? Es uno de los más sencillitos también. Los códigos vi que los tienen ahí, pero si quieren, yo los tengo todos ya codificados en C con algunas mejoras. Por ejemplo, el método burbuja, ven acá está. Yo lo tengo con for, ustedes lo tienen con while ahí. Este es una mejora. Sí, es lo que decían, fíjense. Lo ocupado hasta menos uno, o sea, hasta menos i. Porque esto va a ir decreciendo y se va haciendo más corto el tiempo de ejecución de este procedimiento. Y acá tienen con la bandera. Sí, yo se los paso después si quieren. Bien. ¿Qué otro método? ¿Qué otro método tenía? Método por selección. ¿Sí? Este método también va a coincidir, perdón, también va a recorrer todo el vector, pero este trabaja de una forma medio especial. ¿Sí? ¿Cómo trabaja este método? Este método toma el primer elemento y va comparándolo con todos los demás. ¿Sí? Fíjense, primero compara con este, después lo compara con el siguiente, después con el siguiente y después con el siguiente. ¿Sí? En caso de que sea menor, lo coloca acá. ¿Sí?
en la primera posición. O sea, primero busca el menor de todos los elementos del arreglo. ¿Sí? Eso es lo que hace. Fíjense, acá el 230 compara, siempre basándose en este, ¿no? Toma como menor elemento este. Entonces busca uno menor a este. 230 compara con 590. ¿Es menor? No. Compara con el siguiente, con 144 en la segunda vuelta. ¿Es menor? Sí. Entonces hace el cambio. 144 y 230. Y ahora toma el menor como 144 y compara con los que siguen. ¿Sí? Con 311, ¿es menor? No. Compara 144 con 032. ¿Es menor? Sí. Al ser menor, hace el cambio y pone acá. Como ya comparó y sacó el menor de todos, es 032, listo, no lo toca más. Pasa a la siguiente posición. Ahora, este es el menor de todo, o supone que es el menor de todo, y empieza a comparar con todos los demás que le quedan. ¿Sí? Este es parecido al juego de cartas, ¿sí? Si alguna vez jugaron a Loba, eso, vieron que algunos van acomodando así de izquierda a derecha y van ordenando las cartas. Bueno, esto es exactamente lo mismo, ¿sí? Se basaron en eso para sacar este método. Entonces, comparan este con cada uno de estos y de vuelta al menor, que es 1,44 en este caso, lo colocan acá cuando hacen el cambio, ¿sí? Primero compara con este, después con este, ¿sí? No se cumple, no se cumple. Con este se cumple, entonces viene acá, realiza el cambio. Pasa a la otra posición, el menor. El menor ahora se supone que está en la tercera posición y vuelve a comparar. Compara con la cuarta y con la quinta. Cuando es menor, hace el cambio, ¿sí? Una vez que hace el cambio, vuelve a comparar con otro, y con los que le quedó. Siempre va comparando hasta que termina el vector. Una vez que terminó de comparar ya las últimas, realiza el cambio en caso de ser necesario y de ahí ya les queda totalmente ordenado el vector, ¿sí? Este es el método de selección. Selecciona el primero, compara con los demás y va poniendo el menor siempre en la primera posición, ¿sí? ¿Lo vamos entendiendo hasta ahí? Mazo. ¿Qué parte te marea? ¿El de burbuja? El de burbuja, básicamente, como te decía, vamos acá, toque, va a llevar al mayor elemento, ¿sí? Comparando de a pares, este con este, después este con este, después este con este, después este con este, va a llevar al más grande al último, ¿sí? En caso de que sea orden creciente, ¿sí? Es lo único que hace. O sea, por eso se llama burbuja. Simulen que es un... ¿vieron en el piletín cuando se tiran y salen todas las burbujas floten? Bueno, es lo mismo, ¿sí? Por eso se llama burbuja, digamos. Este, bien, entonces tenemos el método de... Hasta ahí tenemos el de, ¿cómo se llama? Intercalación, ¿sí? El de burbuja o intercambio, ¿sí? Fíjense que es intercambio también porque va de a pares, ¿sí? Y el de selección, ¿sí? Después, ¿qué otro tiene? Por método de inserción, ¿sí? Este se va a tratar de insertar los elementos en los índices que correspondan, ¿sí? ¿En qué se basa lo que hace? ¿Sí? Primero saca el mayor de todos, ¿sí? Una vez que saca el mayor de todos, lo que hace es que va buscando, ¿sí? Fíjense acá, en el algoritmo capaz que está más detallado. A ver.
Ujú. Oh, no, este que se hacía un lío, lo abrimos. Ah, sí, sí, sí. Este tiene una forma medio particular de recorrerlo, ¿sí? Eh, Fíjense, bueno, ahí lo tienen, creo que tienen bastante explicadito, pero básicamente lo que hace es esto, ¿sí? Ustedes tienen, en este caso, tienen 5 elementos, ¿sí? 1, 2, 3, a 5 posiciones. ¿Qué es lo que hace? Toma, empieza desde la segunda. ¿Por qué? Porque va a ir comparando a izquierda, ¿sí? Compara a izquierda que este sea el mayor, ¿sí? 590 con 230, 590 es mayor. Entonces, queda ahí, ¿sí? Fíjense hasta acá, queda. Como no hace ningún intercambio, pasa a la otra posición, al 1.44. Y este 1.44 lo compara con estos dos, ¿sí? Primero compara con este, ¿sí? Con 590. Si es mayor, hace el intercambio, ¿sí? Entonces, al ser mayor, hace el intercambio, ¿sí? Pone acá 144 y acá queda 590. Acá está el 144. Ahora el 144 lo compara con, perdón, 144 lo compara con 230, ¿sí? Y compara de esos dos cuál es el mayor. El mayor es 230, entonces hace el intercambio y el 140, el 144 pasa a la primera posición, ¿sí? Entonces hasta ahí ya tiene ordenado 144, 230 y 590, que son estos tres de acá, ¿sí? Una vez que lo tiene todo ordenado de la parte izquierda, recién este puntero cambia para acá, ¿sí? Y compara este primero con este. Si es menor, hace el intercambio, ¿sí? Y vuelve a comparar 311 con 230. 311 es menor que 230, no. Al no ser menor, no hace el intercambio y 311 queda como está porque se supone que ya está, los anteriores están ordenados, entonces este está donde tiene que estar, ¿sí? Ya ordenó el que estaba acá en la cuarta posición, pasa a la quinta, 0.32, y compara con el anterior, con 5.90. 0.32 es mayor que 5.90, no. Entonces realiza el intercambio. 5.90 viene para acá, 0.32 viene para acá. ¿Sí? 5.90 viene para acá, 0.32 acá, en esta posición. Y compara 0.32 con 3.11, ¿sí? 0.32 es mayor que 3.11, no. Entonces realiza el intercambio, pone 3.11 acá y 0.32 en esta posición. Y vuelve a comparar 0.32 con 2.30. 0.32 es mayor que 2.30, no. Entonces realiza el intercambio, pone 2.30 acá en esta posición y 0.32 pasa a esta posición, ¿sí? A esta, recuerden que esta es toda la columna de la posición 2, ¿sí? Entonces, acá estaba 0.32 y compara con el anterior. 1,44 es mayor que 0,32, ¿sí? O al revés, 0,32 es menor que 1,44. Sí, al ser menor realiza el intercambio, entonces coloca 0,32 acá y 1,44 en la posición que corresponde. Una vez que termina de comparar todos, recién ahí el vector está completamente ordenado, ¿sí? Ese es lo que hace el método de inserción, ¿sí? O sea, empieza de la posición 2 y compara con todos los anteriores. Una vez que ordena todos los anteriores, pasa a la posición 3. Compara con la anterior y va ordenando en caso de que sea necesario. Posición el puntero que va señalando, digamos, los elementos que faltan ordenar,
¿sí? O sea, va ordenando de derecha a izquierda hasta donde le toque hacer el cambio, ¿sí? Esa es inserción entonces. Después este de Sharker Sort, o bueno, como lo tienen como sacudida, esto trabaja igual que el burbuja. La diferencia acá es que ordena, ¿sí? Al vector primero los elementos desde el centro a derecha y después desde el centro a izquierda, ¿sí? O sea, ¿cómo va haciendo eso? Primero saca el mayor de todos, ¿sí? Fíjense, de estos tres, trata de sacar el mayor de todos. Se puede hacer con el mayor o se puede empezar con el menor, no importa, no afecta nada, ¿sí? Pero básicamente el funcionamiento es este. Si vamos por el mayor, lo primero que va a hacer va a sacar el mayor a la derecha, ¿sí? O a donde le indiquemos nosotros. En este caso estamos ordenando de forma creciente, entonces va a ser de izquierda a derecha. ¿Sí? Va a tratar de sacar el mayor a derecha, ¿sí? Entonces, ¿cómo va haciendo eso? Va comparando de a pares de derecha a izquierda, ¿sí? Va al revés. Compara estos dos y saca el mayor, ¿sí? Fíjense que acá, este 0,32 es menor que 3,11, ¿sí? Entonces realiza el intercambio, ¿sí? Y después compara 0,32 con 1,44. ¿Cuál es mayor? Lo coloca a la derecha, ¿sí? 0,32 con 5,90. ¿Cuál es mayor? 5,90 lo coloca a la derecha. Y así, 0,32 con 2,30. ¿Cuál es mayor? 2,30, entonces lo coloca a la derecha. Hasta acá ya tendría, en este caso tendría el menor a la izquierda, ¿sí? Una vez que hace eso, ¿qué hace? Como el menor lo dejó a la izquierda, ahora va a sacar el mayor a la derecha, ¿sí? ¿Cómo hace eso? Va comparando. Acá ya dejó, supuestamente lo dejó ordenado, entonces ya no compara, por eso están todas estas filas en gris, ¿sí? ¿Qué hace? Al 2,30 lo compara con el que sigue, 5,90. ¿Cuál es mayor? 5,90 queda en la posición donde está, porque lo estoy sacando a la derecha, ¿sí? Vuelve a repetir, 5,90 con 1,44. ¿Cuál es mayor? 5,90. Entonces cambia, lo coloca en esta posición y al 1,44 en esta posición, ¿sí? Ahí realiza el intercambio y compara 5,90 con la última posición, posición 4 con posición 5. ¿Cuál es mayor? 5,90, entonces lo coloca en la última posición, ¿sí? Ahí ya tengo el más chico en la primera posición y el más grande en la última posición. Y vuelvo para atrás, pero ahora sacando el siguiente más chico, ¿sí? 3,11 con 1,44, compara cuál es menor. 1,44 lo deja donde está, porque el menor varía a la izquierda, ¿sí? Y compara 1,44 con 2,30. ¿Cuál es el menor? 1,44 lo coloca a la izquierda, ¿sí? Lo coloco a la izquierda, listo. Lo deja de comparar. Pasa a la otra posición, 2,30, que es esta de acá. Compara con 3,11, ¿sí? Tiene que sacar el mayor a la derecha. Entonces, 2,30 y 3,11, ¿cuál es mayor? 3,11. Entonces, 3,11 queda a la derecha. Y ya no compara el 5, que ya hasta acá ya es el último, el valor más grande, ¿sí? Entonces, de ahí ya queda ordenado, ¿sí? Si lo quieren hacer al revés, se puede, basta con cambiar el orden de las comparaciones, ¿sí? Si comparaban mayor, comparen por menor. Si comparaban por menor, comparen por mayor, ¿sí? Son dos for que van recorriéndose, digamos, o dos while, también dos estructuras repetitivas básicamente que se van recorriendo y comparando de a pares, sacando ya sea mayor a la derecha y menor a la izquierda o al revés, depende de como ustedes quieran, ¿sí? Por eso les dicen el método de sacudida, porque es como que vas sacudiendo, sacudís para la derecha, llevas el mayor para la derecha. Sacudís para la izquierda, llevas el menor a la izquierda. Y así sucesivamente, así es como un péndulo, digamos. Bien, vamos, vamos hasta ahí. Yo sé que es mucha información así medio de golpe. Vamos hasta ahí, chicos.
¿Qué dicen? Sí, no. Vemos los códigos. No hay problema, no hay problema. ¿Sí? Para que no sea muy teoría, 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 ¿sí? Vamos directamente a lo que nos interesa a todos, a los códigos. Bien, a ver. Entonces quedaría el shell y el quicksort, ¿sí? Volvemos a recapitular. Vamos con, bueno, el de este ya lo hicimos hace rato, básicamente, ¿sí? Que íbamos comparando uno a uno y llenando el otro. Vamos por el de burbuja, ¿sí? El burbuja, bueno, sacar el mayor a flote, digamos, ¿sí? O en el lado derecho. ¿Cómo hacemos? Básicamente con estas pocas líneas, ¿sí? Fíjense, tengo que recorrer el vector, que lo paso por parámetro en este caso, ¿sí? Lo recorro. ¿Y qué hago? Voy, bueno, con este for, ¿sí? Es el mismo que usábamos para el code y el sin, ¿sí? Y lo voy recorriendo. Recorro, recorro, recorro. ¿Y qué hago con este for? Voy recorriendo el mismo vector, pero comparando las dos posiciones, ¿sí? Este vector va a ser, este for, perdón, va a ser que compare posición por posición, porque va a empezar con J en cero, o sea, empieza en la primera posición, hasta que J sea menor que cero, ¿sí? Y va recorriendo con paso 1. ¿Y acá qué hace? Si el vector en la posición J es mayor que el que está en la siguiente posición, o sea, J más 1, va a realizar el cambio, ¿sí? Realiza el cambio de esta forma. Es lo mismo que llamar la función cambio que tienen ustedes ahí, ¿sí? Y va a ir recorriendo todo el vector. O sea, en la primera vuelta se para en la primera posición y compara con la segunda. ¿Cuál es mayor? Si es mayor el primero, hace el cambio, ¿sí? Y así, separa en segunda y tercera, compara. Si el de segunda es mayor, segunda posición es mayor, hace el cambio. Después va a la tercera y cuarta, si la tercera es el mayor, o sea, claro, es el mayor, realiza el cambio, ¿sí? Y así, hace la primera vuelta, en la primera vuelta sí o sí tiene que sacar el mayor a la derecha. Y una vez que saca el mayor a la derecha, listo, vuelve a comenzar, por eso este for es el que itera las cantidades pasadas, ¿sí? O sea, este de acá va a ser hasta que, hasta completar la primera vuelta, ¿sí? Este va el que va a hacer vuelta por vuelta, y este es el que va a hacer una vez que ya esté, el que va a iterar una vez que ya esté completa la primera ordenación, después la segunda ordenación, después la tercera ordenación, y así, ¿sí? ¿Cómo lo mejoran a eso? Haciendo, bueno, lo que yo les dije acá, ¿sí? Con la posición ocupado hasta menor a 1. Acá creo que está mal. Bueno, vamos a probar esto. A ver, método burbuja. Entonces le vamos a pasar un vector, ¿sí? Vamos a leer un vector acá cualquiera. Vamos a llamar al método burbuja. ¿Y qué le tenemos que pasar? El vector y la posición de ocupado, que en este caso sería la cantidad de elementos que tiene. ¿Sí? Y acá vamos a poner el vector ordenado. Vamos a mostrar ese vector. ¿Sí?
Primero vamos a mostrar desordenado y después ordenado. Y la emocionando porque este ni lo probé, supongo que sí tiene que andar. ¿Sí? Vamos a llenar un vector de 5, es en orden cualquiera. ¿Sí? Fíjense, vector desordenado 2, 5, 1, 3 y 9, que es lo que yo le cargué acá. Y el vector ordenado 1, 2, 3, 5 y 9. ¿Sí? O sea que lo está ordenando bien. ¿Sí? ¿Cómo hacía esto entonces? Primero, de todo esto, lee cuál es el mayor y lo coloca en la última posición. Bueno, acá le tocó el mejor caso porque el 9 estaba en la última posición, entonces directamente lo dejó ahí, pero fue comparando de pares. 2 con 5, después 5 con 1, después 1 con 3 y después 3 con 9. Y al último lo dejó en la última posición. Segunda vuelta, comparó todo lo que le quedó. ¿Sí? Fue comparando de a pares también y dejó el 5 acá. Después, tercera vuelta, volvió a comparar estos dos, estos dos, estos dos y estos dos. ¿Sí? Y así va llevando los mayores a derecha. ¿Sí? El burbuja mejorado trabaja exactamente de la misma forma, solo que en vez de ir hasta la última posición, o sea, hasta ocupado, va hasta ocupado menos i, que es la cantidad de vueltas que voy haciendo. ¿Sí? En vez de ir hasta la posición 5, en la primera vuelta va hasta la posición 5, en la segunda va hasta la posición 4, en la tercera hasta la posición 3. Y así, porque se supone que los demás ya están ordenados. ¿Sí? Y bueno, este es el que tiene la bandera, que básicamente la bandera me va a indicar si está o no está ordenado. ¿Sí? Si está ordenado, pasa como true. Si no está ordenado, pasa como false. ¿Sí? Y voy controlando acá con un while el orden de la iteración. ¿Sí? Bueno, este de búsqueda binaria, todavía no sé si ya lo vieron o no, pero me lo salteo por las dudas. Este void, este procedimiento de cambio es el que tienen ustedes ahí en el PDF, que básicamente, o sea, agarra los dos valores que ustedes le pasan y los intercambia. A lo pone en lugar de B y B lo pone en lugar de A, ¿sí? Con el uso de un auxiliar. Bien. El método de inserción, lo escribí acá porque es el que utilizan todos ustedes en algunos métodos, creo que por ejemplo acá en la selección lo utilizan, ¿sí? Para no estar haciendo todo esto, digamos, para no estar escribiendo todo esto, llaman el procedimiento cambio y listo, ¿sí? Método de inserción, entonces. Tienen que pasarlo al vector, yo le paso por referencia para que me lo cambie, ¿sí? O sea, no es que lo va a cambiar y lo muestre, sino que va a cambiar y va a permanecer ya ordenado. Entonces, voy recorriendo el vector hasta la posición que ocupe, ¿sí? Voy guardando esa posición en una variable de posición y voy guardando lo que contiene ese vector en una variable auxiliar. ¿Ok? Entonces acá digo, mientras la posición sea mayor a 0 y el vector en una posición anterior a la que voy recorriendo sea mayor que lo que yo guardé en auxiliar, ¿sí? ¿Qué hago? Al vector en esa posición reemplazarlo con el anterior, ¿sí? Y posición decrementa en 1, o sea, restale 1, ¿sí? Esta partecita, ¿qué es la que hace? Hace la comparación, ¿sí? Este era el de inserción. ¿Sí? La partecita del while, ¿qué es lo que hace en el inserción? Toma este y lo compara con los anteriores. ¿Sí? Si es mayor, lo deja como está y pasa. ¿Sí? Pasa al siguiente. Si es a este, lo compara con los anteriores, entonces compara primero con este. Por eso dice posición anterior. ¿Sí? Compara con la posición anterior. Si la posición anterior es mayor que esto, realiza el cambio. ¿Sí? Pero tiene que seguir comparando. Por eso está dentro de un while. A ver si lo podemos poner esto acá. Pantalla dividida.
Ahí está. ¿Ven? La posición es más cero, ¿sí? Se supone que es lógico porque tengo que comparar eh, a partir de la segunda posición, ¿sí? Recuerden que esta era posición cero, posición uno, ¿sí? Porque empieza con cero la iteración. Entonces empieza desde acá. Mientras la posición sea mayor que cero y lo que este elemento, el 590, que yo lo guardé acá en auxiliar, ¿sí? Y el anterior, o sea, el anterior es vec pos menos 1, ¿sí? Si el anterior es mayor que este, ahí realiza el cambio, ¿sí? Va a hacer el cambio acá, o sea, a lo que está acá, ¿sí? En esta posición, ahí estábamos en el 1.44 acá, a lo que está en esta posición, ¿sí? Le va a asignar este 590, ¿sí? Entonces lo reemplaza y pasa acá. Y en la posición la va a decrementar en 1. O sea, le resta 1. Pasa acá a esta posición. Por eso es que se le pinta acá. ¿Sí? Y al vector en esa posición le va a asignar lo que tiene el auxiliar, que es este 1.44 que venía guardado. ¿Sí? Que sería acá en este caso. Sería acá en este casillero vacío estaría. Después vuelve a comparar porque todavía esta condición del while sigue siendo verdadera. ¿Sí? La posición es mayor que 1, sí, ¿por qué? Porque está acá. Mayor que 0, perdón, sí, porque está acá. ¿Sí? Y lo que está en anterior a esa posición, o sea, lo que está acá, en este caso sería el 230, sigue siendo mayor a lo que guardó acá en este auxiliar, que es el 144, ¿sí? Entonces vuelve a entrar al while y vuelve a hacer este cambio, ¿sí? Ahí cambia, al 144 lo pone acá y al 230 lo pone acá, ¿sí? Hace este cambio. Y a la posición la decrementa en 1. Al decrementar en 1 la posición ya llega acá a la posición 0. Quiere entrar acá y esto le tira falso, por lo tanto sale del while, ¿sí? Y sigue asignando. Entonces hasta ahí ya va ordenando desde acá para atrás, ¿sí? Itera el for, o sea, esta posición cambia acá y vuelve a comparar con los demás, ¿sí? Compara con este, compara con este, compara con este y así. Va ordenando, 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 hasta llegar a las últimas posiciones que ya tiene todo previamente ordenado. O sea, cuando deja de ordenar, ahí salta del while y pasa este puntero amarillo, digamos, ¿sí? Eso es lo que hace el método de inserción. El de selección, habíamos dicho que era tenían el de selección, estaba acá arriba. El de selección buscaba el primer elemento, trataba de poner el elemento más chico en la primera posición, ¿sí? Fíjense, acá con este for yo recorro todo el vector. Voy a recorrer con otro, el mismo vector, pero desde una posición después que esta. O sea, acá comienza acá en cero, ¿sí? El primer for. El segundo va a comenzar en i más 1. O sea, para la primera vuelta sería 0 más 1, 1. O sea, comienza acá. ¿Sí? Y ahí recién va comparando lo que tiene el vector en la posición i, o sea, de esta iteración, ¿sí? Que es siempre referido a esto, ¿sí? Con lo que tiene el vector en la posición del for de j, que es esto. ¿Sí? Si es mayor, va a realizar el cambio. O sea, si esto que está acá es mayor que esto, ¿sí? Realiza el cambio. Y si no, no lo realiza. Entonces, compara estas dos posiciones, ¿sí? Si esto es mayor que esto, realiza el cambio. Al no ser mayor, sigue iterando este for, ¿sí? Que es este de acá, ¿sí? Y vuelve a comparar. Compara este con este. ¿Cuál es mayor? Si esto es mayor que esto, realiza el cambio. ¿Es mayor? Sí. Entonces realiza el cambio, ¿sí? Pone el 144 acá y itera una vez más el for. Y de ahí vuelve a comparar este con este. ¿Es mayor? No, no hace nada, ¿sí? Va con el otro, con la última posición. ¿Esto es mayor que esto? Sí, entonces ahí realiza el cambio, ¿sí? Una vez que realiza el cambio, este for ya sale y empieza a actuar porque ya terminó de recorrer todo el vector, ¿sí? Una vez que terminó de recorrer la primera pasada de todo el vector, ¿qué hace? Obtuvimos el primer elemento ordenado, el más chico a la izquierda. Entonces
y ya vale 1. Por eso es que no se lo cuenta acá. ¿Sí? Y pasa a valer esto. Y el segundo for empieza desde acá, porque es j desde i más 1. ¿Sí? I vale 1, j vale 2, que es acá. Y vuelve a hacer lo mismo. Compara y trae el menor acá. ¿Sí? Vuelve a iterar y vuelve a incrementar, y j va desde el siguiente hasta el último. ¿Sí? Una vez que j va desde el siguiente hasta el último, vuelve a comparar pares por pares y trae al menor acá. Y vuelve a comparar y así hasta el último. ¿Sí? Va trayendo el menor a izquierda. Es al revés que el método burbuja. Digamos. Burbuja llevaba el mayor a la derecha. Este lo que hace es lleva el menor a la izquierda y va comparando con los que quedan. ¿Sí? Porque se supone que si trae el menor a izquierda, ya van quedando ordenados. Fíjense acá 0,32, acá 1,44, 2,30 y 3,11. ¿Sí? Van quedando los demás ya ordenados. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué otro método tenía? A ver, ¿cuál vimos? Selección, inserción. El Shaker Sort. ¿Sí? Bueno, sacamos primero a derecha 1, después a izquierda, o a izquierda y después a derecha, después a izquierda y a derecha y así. ¿Sí? También casi todos los métodos de ordenamiento se recorren con, todos, mejor dicho, se recorren con estructuras repetitivas. ¿Sí? Y la mayoría se hace con for, porque es más óptimo, digamos, trabajar con for, porque ya conocemos la cantidad de elementos que tenemos que recorrer. Entonces, este Shaker Sort, ¿sí? Está acá. ¿Qué hace? También recorre todo el vector, ¿sí? Con este for, y va comparando. Fíjense, se divide en dos, ¿sí? En esta parte y en esta parte. El primer recorrido va a empezar con j desde i más 1, o sea, desde acá. ¿Sí? Si i comienza desde acá, en 0, j va a comenzar acá desde i más 1, o sea, 1. ¿Sí? Hasta la posición que ocupe el vector. ¿Sí? Va recorriendo y ¿qué compara? Compara el vector en j, o sea, el vector acá de este for con el anterior. ¿Sí? En esta posición. O sea, compara, en este caso sería al revés. ¿Sí? Acá como lo tienen en el grafiquito sería por esta parte primero. Pero es lo mismo. ¿Sí? Me explica por esta parte mejor. K va a empezar en la última posición donde está lleno el vector, digamos, ¿sí? Hasta que K sea mayor que I. Y va a ir recorriendo acá. ¿Sí? Va fuera de este for. Y va a ir decrementando K. O sea, va a ir de acá, después acá, después acá y después acá. ¿Sí? Hasta que I sea mayor que K. Ahí va a dejar de actuar este for. ¿Y qué va a comparar? Va a comparar esta posición, ¿sí? Con la anterior. Cuando este sea menor que este, va a realizar el cambio. ¿Sí? Fíjense, Beck en la posición K, que sería el 0,32, ¿sí? Con Beck en la posición K más 1, o sea, con el vector en la posición esta, si este de acá es menor que este, realiza el cambio. En este caso podemos ver que es el menor, entonces realiza el cambio. 0,32 acá, 3,11 ahí. ¿Sí? Como va de forma decreciente, K ya no vale la posición de ocupado, sino que vale la posición anterior. O sea, compara esto con el anterior. ¿Sí? Y vuelve a comparar. ¿Cuál es el menor? 0,32, entonces hace el cambio. ¿Sí? Si el de la derecha es menor que el de la izquierda, hace el cambio. Básicamente eso. ¿Sí? Acá como se cumple, hace el cambio. 0,32 va a la izquierda, 1,44 a la derecha. K vuelve a decrementar en 1, entonces compara 0,32 con 5,90. Si derecha es menor que izquierda, realiza el cambio. Acá es verdadero, entonces hace el cambio. ¿Sí? Hace el cambio, K decrementa en 1, ahora pasa a valer 1, en este caso, porque recuerden, columna 0, columna 1, y compara. Columna 1 con columna 0, con la anterior. ¿Sí? 0,32 con 2,30. Si derecha es menor que izquierda, hace el cambio. Entonces 0,32 está acá. ¿Sí? Y 2,30 lo pasa por acá. Hasta ahí ya tendríamos asegurado en esta parte, ¿sí? Con este 4 líneas de código, tendríamos asegurado que el menor se viene para la izquierda. ¿Sí? Ahora, ¿qué hace? En este caso, acá tendría que cambiar
no tendría que decrementar, sino que acá tendría que J incrementar en 1, porque tiene que comenzar acá, ¿sí? Porque este ya está ordenado. Y entonces pasa a la otra posición, pasa acá, a esta columna, ¿sí? Y va. Ahora empieza a actuar esto, ¿sí? Y vale 1, que empieza de acá, ¿sí? Y J vale I más 1, o sea, acá. Y empieza a comparar estos dos, ¿sí? 230 con 590. El mayor, en este caso, lo pasa para la derecha, ¿sí? El mayor queda a la derecha. Entonces, 230 con 590, el mayor queda a la derecha, queda como está. Y vuelve a comparar. El siguiente, ¿sí? El izquierdo queda a la derecha, y entonces realiza el cambio, 590 y 144, ¿sí? Y vuelve a comparar este con la última posición. Izquierda es mayor que derecha, sí, entonces realiza el cambio acá, ¿sí? Una vez que terminó de recorrer el vector, ¿qué es lo que hace? A ocupado le resta 1, ¿sí? Ocupado valía 5, que es el último elemento del vector. Ahora empieza a valer, eh, perdón, valía 4, porque este es de 0 a 4, ¿sí? Empieza a valer 3. Por eso es que se pinta acá de gris, porque ya no, las iteraciones ya no llegan acá y tampoco llegan acá, ¿sí? Entonces, una vez que restamos la posición del último elemento, empieza a comparar con los que siguen, ¿sí? Y acá vuelve a entrar esto, ¿sí? Ahora, en este caso, la variable ocupado vale 3. Entonces compara acá 3 con la anterior, con 2, ¿sí? Y acá compara de vuelta a izquierda, ¿sí? Si derecha es menor que izquierda, hace derecha es menor que izquierda, no. Entonces no hace el cambio, queda como está. Y compara con los anteriores. Si izquierda es mayor que derecha, hace el cambio. Acá podemos ver que es mayor, perdón, derecha a ver, creo que sí lo dije bien, pero al revés. Derecha es menor que izquierda, sí, entonces realiza el cambio, ¿sí? Una vez que llegó a su límite, digamos, ¿qué hace? Incrementa en este caso el valor de I, ¿sí? Y valía 1 para esta vuelta, pasa a valer 2. Entonces esta columna ya se deja de comparar. Y compara estas dos, ¿sí? Porque ya no puede ir para acá y no puede ir para acá, ¿sí? Entonces, compara estas dos. Y dice, izquierda es menor que derecha, perdón, es mayor, va por mayor ahora, ¿sí? Izquierda es mayor que derecha, no, entonces no realiza ningún cambio y el vector queda como está, ya ordenado, ¿sí? Saber que el sordo sacudida entonces es ordenar a izquierda menor, ordenar a derecha mayor, dejar las dos puntas, ir con lo de adentro, ordenar izquierda menor, ordenar a derecha mayor, dejar eso como está, ir a los de adentro, ordenar izquierda, ordenar derecha y así, ¿sí? ¿Se va entendiendo ahí o los maría peor? Es cuestión de que sigan el flujo del código, ¿no, chicos? Por ahí lo van a ver mejor cuando codifiquen, ¿sí? Cuando lo pongan en práctica. Este, ¿sí? Bueno, hasta ahí entonces quedamos con el shaker sort, ¿sí? El shell sort es un poquito más fácil. ¿Por qué? Porque ¿cómo va haciendo este? Este va haciendo mediante saltos, ¿sí? Va realizando como divisiones. A ver si lo podemos sacar. Está todo un lío. ¿Sí? A ver. Es lo más fácil de verlo así. ¿Sí? Este es el vector, nada más que son todos los datos separados. ¿Sí? Supónganse que tienen el 2, el 1, el 3, el 5 y el 4. ¿Sí? ¿Cuál estamos por ver? El shell.
El shell sort lo que hace es básicamente dividir, ¿sí?, todo el vector a la mitad, ¿sí? La cantidad de elementos del vector lo divide a la mitad y eso va a ser el salto, ¿sí? La cantidad de elementos del vector va a estar dado por la variable ocupado en este caso, ¿sí? Y al realizar una división entera, ¿qué es lo que hace en este caso? Acá son 5 elementos, ¿sí? 5 dividido 2, división entera da 2, ¿sí? Porque es 2,5 y se toma la parte entera que es 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? Toma el primer elemento, ¿sí?, eh, toma el primer elemento con el otro elemento lo va a tomar con el salto de a 2, ¿sí? O sea, 1, 2. O sea, compara estos dos elementos, ¿sí? Y al menor lo pone a la izquierda, ¿sí? En este caso 2 es menor que 3, entonces queda como está. ¿Qué hace después? Compara los otros dos, ¿sí? 1 y 5, ¿sí? Pero va comparándose de salto en salto, digamos, o sea, de 2 en 2, ¿sí? 1 con 5, 1 es menor que 5, sí. Entonces queda como está, ¿sí? Ahora, una vez que termine de comparar va a comparar este de vuelta con el último, ¿sí? O sea, 3 y 4. Bueno, en este caso justo coincide que 3 también es menor que 4, entonces queda como está, ¿sí? Una vez que hace eso, que termina de comparar, ¿qué es lo que hace? Agarra y vuelve a dividir el paso, que es el salto, ¿sí? ¿Cómo lo vuelve a dividir? Decrementa, ¿sí? Decrementa, en este caso sería J, ¿sí? Empieza con, bueno, con salto hasta ocupado, ¿sí? Y la variable K lo que hace es resta J, ¿sí?, que era 2 en este caso el salto, menos la variable de salto, o sea, vuelve a dividir lo que quedó del vector, ¿sí? En este caso sería 2 y 2. Y la división entera de 2 y 2 me da 1, entonces ya empieza a comparar de a pares, ¿sí? 2 con 1, ¿cuál es el menor? 1. Entonces ahí realiza el cambio, ¿sí? 1 y 2, ¿sí? Y vuelve a comparar acá de a pares, ¿sí? 2 y 3, ¿cuál es el menor? Que a la izquierda 2, ¿sí? Queda como está. 3 y 5, ¿sí? ¿Cuál es el menor? 3, queda como está. Y vuelve a pasar a la otra, ¿sí? 5 y 4, ¿cuál es el menor? 4, entonces ahí sí se realiza el cambio, ¿sí? 4 pasa para acá y 5 pasa para acá, ¿sí? Y fíjense que ahí queda, bueno, que esto es un quilombo, ¿sí?, pero quedaba ya ordenadito, ¿sí? Una vez que termina de ordenar, detecta, ¿por qué? Porque el salto siempre tiene que ser mayor que 0, ¿sí? Cuando ustedes vuelven a dividir y esa división ya les da 0, ¿sí? Ahí recién deja de hacer las iteraciones, digamos. Sí, que generalmente es cuando llega a comparar así de uno en uno. En este caso, el salto no fue grande, o sea, fue de 2 en 2 porque teníamos 5 elementos, pero cuando tenemos 10 elementos, por ejemplo, el salto se va a dar de 5 en 5, ¿sí? Entonces va a tomar el primero con el cuarto, sería, el segundo con el quinto, el tercero con el sexto y así, ¿sí? Básicamente lo que hace es eso, el shell sort. Y el quick sort lo que hace es, bueno, este es un poquito más difícil, es un algoritmo recursivo, ¿sí? Que lo que hace es básicamente, por ejemplo, ¿sí? Tenemos el elemento, por ejemplo, el 2, el 1, el 3, el 9, el 7, el 5 y el 6, ¿sí? ¿Qué es lo que hace esto? Esto toma un elemento pivot, ¿sí?
En base a ese elemento pivot, lo divide al vector en dos vectores, un vector a izquierda y un vector a derecha. ¿Sí? Ordena uno, termina de ordenarlo, pasa al otro. Una vez que termina de ordenar, por ejemplo, el de izquierda, termina de ordenarlo, pasa a derecha y empieza a ordenar. ¿Sí? ¿Y qué hace cuando pasa a izquierda y lo vuelve a dividir en pivot? O sea, al vector este lo va haciendo más chico. ¿Sí? ¿Cómo se toma el elemento pivot? ¿Sí? Tenemos estos dos elementos, siempre tenemos que tomar izquierda y derecha, ¿sí? Que es el primero y el último elemento. ¿Cómo sacamos el pivot? Haciendo una semisuma entre los dos. O sea, sumar izquierda más derecha, ¿sí? Y dividirlo en dos. O sea, acá sería, siempre hablando de las posiciones, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, bueno, justo coincide son 6 posiciones, ¿sí? Entonces, queda, para sacar el elemento pivot, pues yo tengo que sacar la posición del pivot. Tengo que hacer 0 más 6, que sería 6, dividido 2, que sería 3. O sea, en la posición 3, ahí está mi pivot. ¿Sí? Este es mi elemento pivot. ¿Sí? ¿Y cómo hago? Vamos primero por el while. ¿Sí? Acá dice, mientras i sea menor que j. Ahí es este puntero de izquierda y j es el puntero de la derecha. ¿Sí? Acá lo vamos a poner con otro color para diferenciarlo bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? Mientras los dos el puntero de izquierda sea menor o igual que el puntero de la derecha. ¿Qué tiene que hacer? Lo que está en el elemento, ¿sí? En el vector, en la posición i, o sea, acá, recuerden que este era j, ¿sí? Vamos a poner j, y este era i, ¿sí? Al vector que está en la posición del puntero i, si es menor que el pivote, y el pivote es este elemento, ¿sí? Si es menor, este puntero incrementa el acá. Veamos, 2 es menor que 9, sí, entonces i incrementa en 1, ¿sí? Y vuelve a comparar. ¿Por qué? Porque siempre que ocurra esto, que este elemento sea menor que este pivot se va a ir corriendo para derecha, ¿sí? Entonces, 1 es menor que 9, sí, entonces cambia acá el puntero. 3 es menor que 9, sí, entonces cambia ahí el puntero, ¿sí? Y acá 9 es menor, entra por esto, menor que 9, no. Entonces sale de este while y pasa al otro, ¿sí? Ahora compara a derecha, ¿sí? Vector en J, esta es la posición J, es mayor que el pivot, 6 es mayor que 9, no. Entonces, ¿qué hace? Realiza, sale del while, perdón, y mira esto, ¿sí? Si i es menor o igual que j, i ahora vale 3 porque está en esta posición, ¿sí? Y recuerden que fue incrementando hasta llegar a la posición del pivot. I es menor o igual que j, sí. Entonces realiza el cambio. Lo que está acá por lo que está acá, ¿sí? O sea, hace esto, ¿sí? Acá estaba el 9 y acá estaba el 6. Entonces acá pasa el 6 acá y el 9 viene para acá, ¿sí? ¿Qué más hace? Ahí lo incrementa en 1. O sea, i era esto. Deja de valer esto y pasa a valer 4, ¿sí? Y a j lo decrementa en 1, ¿sí? J deja de valer esto y pasa a valer 5, ¿sí? Termina el if y vuelve a comparar con este while. I es menor o igual que j, i vale 4, es menor o igual que 5, sí, entonces vuelve a entrar, ¿sí? Vuelve a entrar y vuelve a comparar. Va comparando con el pivot. El pivot era este elemento todavía, ¿sí? Compara este elemento con
este while, entra por este while primero. Si el vector en la posición i, o sea, este vector, este elemento, perdón, es menor a lo que está en el pivote, ¿sí? Incrementa i en 1. En este caso no es menor, entonces sale de este while. Entra por este, ¿sí? El vector en la posición j, o sea, este, el 5 este, ¿es mayor que el pivote? ¿Mayor que 6? No, ¿sí? Entonces sale y compara acá. I es menor o igual que j, i vale a 4, menor o igual que j, que vale 5, ¿sí? Entonces realiza el cambio. Esto que está acá con esto que está acá. ¿Sí? Acá era 5 y 7. ¿Sí? Ahí lo incrementa en 1 y pasa a esta posición. Y a j también lo decrementa en 1 en este caso, ¿sí? Entonces deja de valer acá y pasa a esta posición, ¿sí? O sea, j vale 4 y vale 5. Sale de acá y entra por acá. 5, que es i, ¿es menor o igual que j? No, entonces viene por acá, ¿sí? Y hace izquierda es menor que j. Izquierda, ¿cuánto valía? Valía 0, ¿sí? Porque es lo que venía por acá. Es menor que j, ¿sí? J, ¿cuánto vale? 4, ¿sí? Es menor, entonces vuelve a llamar al algoritmo, pero con estos valores, ¿sí? Entonces le vuelve a pasar el vector, ¿sí? Así como está, 2, 1, 3, 6, 5, 7 y 9, ¿sí? Izquierda pasa lo que vale izquierda, en este caso era 0, ¿sí? Y derecha, en este caso, pasa a valer lo que vale j, o sea, j vale 4. Derecha está acá, ¿sí? 0, 1, 2, 3, 4. Derecha está acá ahora, 4. ¿Y qué vuelve a hacer? Vuelve a entrar porque es un algoritmo recursivo, ¿sí? Vuelve a entrar y vuelve a calcular el pivot. El pivot era la semisuma. 4 más 0, 4 dividido 2, 2. Este es el pivot ahora, ¿sí? Y vuelve a comparar. Compara a izquierda y después a derecha, ¿sí? Una vez que vuelve a comparar, si vuelve a tocar algo como en este caso, lo vuelve a llamar, ¿sí? Al algoritmo. Y si ahora toca el caso contrario, también lo llama al algoritmo. Y así lo va dividiendo, ¿sí? Hasta que lo termina de ordenar. Fíjense que acá el algoritmo, el vector pasa hasta la posición 4, entonces no tiene sentido de que me calcule esas posiciones, ¿sí? Por eso es que se dice que lo divide al vector en un vector más chico, ¿sí? Termina de hacer esto, porque recuerden que es de este if, de la primera vuelta. Termina de ordenar este vector, ¿sí? Y este vector quedaría ordenadito, 1, 2, 3, 5 y 6, ¿sí? Este vector termina de ordenarse de la primera vuelta de acá. Sale de acá y pasa a esto, ¿sí? Y ahí, que venía con 0, ¿sí? Lo manda como izquierda y a derecha lo manda como derecha. O sea, ahí, perdón, acá ahí valía 5, ¿sí? Entonces acá me manda el otro vector, ¿sí? Hasta acá mandaba hasta 5, acá me manda 7 y 9, ¿sí? Bueno, en este caso justo tocó que es ordenado, pero acá izquierda vale 5 y derecha vale 6, ¿sí? En caso de que este vector fuera más grande, lo pasa así como quedó, ¿sí? Lo vuelve a ordenar, por eso les digo de forma recursiva, y una vez que los terminó de ordenar a los dos, ¿qué hace? Lo junta en un solo vector, ¿sí? Entonces al nuevo vector,
ya lo manda completamente ordenado. ¿Sí? 3, 5, 6, 7, 9, queda medio grande. ¿Sí? Pero básicamente lo que hace es eso. O sea, el secreto está acá. Y en todo el merengue ese. Toman uno como pivot y de izquierda lo van trayendo. ¿Sí? Van moviendo, moviendo, moviendo. Hasta que se sobrepasa el pivot. ¿Sí? Una vez que se sobrepasa, empiezan a traer de derecha. ¿Sí? Hasta que se vuelva a sobrepasar al pivot. ¿Sí? O al caso de I en este caso. Una vez que detecta eso, dividen el vector a izquierda y dividen a derecha. Y sobre este vuelven a calcular el pivot. Exactamente lo mismo acá. Se vuelve a calcular el pivot. ¿Sí? Y vuelve a hacer lo mismo. Van trayendo a derecha, traen a izquierda. En caso de que tengan que volver a dividir el vector, lo vuelve a hacer porque es un algoritmo recursivo, se está llamando a sí mismo. ¿Sí? Y así lo hace tantas veces hasta que queda ordenado a izquierda y queda ordenado a derecha. Una vez que queda ordenado a izquierda y derecha, ¿qué hace? Lo junta los dos y lo muestra en un solo vector. ¿Sí? Es un merengue increíble, pero bueno, así trabaja. Y se supone que es uno de los más rápidos. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? Acá fíjense, acá vamos a quieren probarlo. Quicksort. Tienen que pasar a izquierda, siempre pasen como 0 en la primera llamada, ¿sí? Y a derecha como la cantidad del vector, o sea, el caso de la variable ocupado. ¿Sí? Acá vamos a llenar un vector de 5, por ejemplo. ¿Sí? El 3, 17, 21, 2 y 1, por ejemplo. ¿Sí? Fíjense, vector desordenado 3, 17, 21, 2 y 1. Y vector ordenado 1, 2, 3, 17 y 21. Todo hecho con el método del quicksort. ¿Sí? Lo va dividiendo el vector en subvectores, subarreglos, y va volviendo a aplicar el mismo método en esos arreglos, en esos subarreglos. ¿Sí? Eh, ¿Se entiende, chicos? ¿O se remarearon? En el quicksort básicamente es hacer esto, digamos. O sea, divisiones. Había un video en YouTube, yo he visto hace años, me acuerdo, que era de uno que ordenaba con huevos. Ahí está remil explicadito. Sí, pero básicamente es lo mismo que esto, digamos. Va ordenando, encuentra el pivot y va ordenando izquierda. ¿Sí? Los que cumplan con la condición de que el menor está en la izquierda, si cumple con esa condición, va moviendo el puntero. Si no cumple, eh, intercambia. ¿Sí? Intercambia y pasa a derecha. Y así. ¿Sí? En derecha tiene que ser la condición contraria a esto. ¿Sí? O sea, a derecha tiene que estar mayor. Entonces, en base al pivot, acá sería en base al pivot este que está acá, va haciendo a derecha. ¿Sí? El mayor a la derecha lo deja. Mayor a la derecha lo deja. Mayor a la derecha lo deja. Si es menor, lo intercambia. Intercambia y pasa a izquierda de vuelta. Y ahí divide el vector. ¿Sí? Divide y vuelve a calcular un vector más chico por izquierda, un vector más chico por derecha y vuelve a calcular de vuelta el pivot y vuelve a comenzar. ¿Sí? Vuelve a comenzar de vuelta izquierda, ¿sí? Termina, pasa al de la derecha, ordena derecha, termina. Una vez que terminó de ordenar todo, lo junta los dos. ¿Sí? Es medio complicado de verlo así, digamos, pero siguiendo el código lo pueden sacar. Sí, a mí se me complica porque no puedo escribir a mano, digamos. ¿Sí? Pero bueno, este,
Les paso entonces este archivo si quieren. Ahí están todos los métodos ya codificados. ¿Sí? Bueno, este método nomás no sé si ya vieron búsqueda binaria. Sí, pero trabaja más o menos de la misma forma que esto. Búsqueda binaria consiste en agarrar un vector. Obviamente el vector tiene que estar ordenado. Sí o sí es condición necesaria que esté ordenado. Y va dividiendo el vector en dos. ¿Sí? Divide la mitad del vector a izquierda y compara. Compara con el elemento a buscar, divide y se fija. Si la mitad del vector es menor a lo que está buscando, ¿sí? Supónganse que acá, a ver, borrar todo esto. Supónganse que estamos buscando el 7, ¿sí? En este vector que está acá en el azul. Si, si buscamos el 7, tomamos siempre la mitad del vector, en este caso, el 3, el 6, ¿sí? Tomamos este. ¿Por qué se toma la mitad? Porque siempre se va dividiendo toda la cantidad del vector en 2. Y entonces se toma la mitad. Ahora, estamos buscando el 7, ¿sí? El 7 lo compara con el 6. 7 es mayor que 6, sí. Entonces se va por este lado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para acá están todos los mayores que 6. Porque se supone que el vector ya está ordenado previamente. ¿Sí? Esto es para vectores ordenados únicamente. ¿Sí? La búsqueda binaria trabaja así, a ver, ahora estamos bien. ¿Sí? Supónganse que tienen el vector acá 1, 2, 7, 9, 12, 20 y 30. ¿Sí? Tienen 3, 6, 7 elementos. ¿Sí? 7 elementos y estamos por buscar por ejemplo, el 20. ¿Sí? O lo hagamos con el 12. ¿Sí? Queremos buscar el 12. ¿Cómo hacemos? Este vector tiene que encontrar el pivot de vuelta, ¿sí? Que es la semisuma entre la primera posición y la última, ¿sí? La primera posición es el 0, 1, 2, 3, 4, 5. La última posición es el 6. 6 más 0, 6 dividido 2, 3. 1, 2, 3. Este es el elemento pivot, ¿sí? Y ahí comparan lo que está en el elemento pivot con lo que ustedes están buscando, ¿sí? Si lo que ustedes están buscando es mayor que el elemento pivot, listo, en este subvector lo tienen que buscar. Entonces empieza, ¿sí? Lo divido el vector acá 9, 12, 20, ¿sí? Y 30, ¿sí? Y acá pasa a ser la posición 0 y en este caso la posición 3, ¿sí? ¿Y qué hace? Tiene que seguir buscando el 12, entonces a esto lo vuelve a dividir. 3 más 0, 3, dividido 2, 1,5. Toma la parte entera, la posición 1, ¿sí? Y acá compara 12 es mayor que 20, perdón, 12, este 12 es mayor que, que 12, sí, entonces descarta esta parte y vuelve a dividir el vector, ¿sí? 12, 20 y 30, ¿sí? Posición 0, posición 2, vuelve a hacer la semisuma, 0, 2 más 0, 0 dividido 2, 1, ¿sí? O sea que el pivot ahora es este de acá, ¿sí? Y así va comparando, perdón, compara por mayor o igual, no compara por mayor únicamente, mayor o igual, ¿sí? En este caso, como sería mayor o igual que este, al encontrarlo directamente lo muestra, ¿sí? Si compararía por mayor únicamente no lo va a encontrar nunca, y compara por mayor o igual, esta vuelta no sería, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando es menor? Supongamos que queremos buscar el 2, ¿sí? En este primer vector, hace la semisuma, compara con el pivot. 2 es mayor o igual, ¿sí? Siempre compara por el mismo criterio, mayor o igual que 9, no, entonces toma esta parte, ¿sí? Al tomar esa parte, vamos para acá arriba,
el vector queda escrito de esta forma, 7 y 9, o sea, toma la parte izquierda del vector, que son los elementos menores e iguales al pivote, ¿sí? Y vuelve a calcular 0, 2, 0, 1, 3, no, 3, ¿sí? Y vuelve a hacer la división, ¿sí? La semisuma. 3 más 0, 3, dividido 2, 1,5, 1 la parte entera, entonces el pivote es este, ¿sí? Y compara 2 es mayor o igual que 2, sí, entonces lo muestra, ¿sí? Al ser igual, directamente lo muestra y dice que está encontrado, ¿sí? Por eso que acá tienen que retornar el valor o directamente mandarlo como bandera, que ya lo encontraron, o mostrarlo directamente, ¿sí? Eso es lo que hace la búsqueda binaria, pero requiere sí o sí que esté ordenado el vector, ¿sí? Es un kilómetro más o menos, pero trabaja de una forma muy similar al, al quicksort, ¿sí? Únicamente que no es recursivo. Así que bueno, entonces les paso, chicos, los códigos, eso, y analícenlo, véanlo ustedes, ¿sí? O sea, más o menos le expliqué cómo es el tema de cómo trabaja cada método, ¿sí? Cada método de ordenación, entonces es cuestión de que practiquen nomás y bueno, le busquen la vuelta, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Deja de grabar.